Y los invito a ir a la carta de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Allí estamos, estudiando esta hermosa epístola, que básicamente es una serie de advertencias, exhortaciones a aquellos que dejaron de prestar atención al Señor. Pero hoy solamente voy a basar mi sermón en el versículo 2, nada más, pero vamos a leer versículo 1 al 4. Si usted puede tomar su Biblia y seguir la lectura con su vista. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por estos cánticos, himnos, la música especial. Estamos acá para adorarte a ti y darte nuestro tiempo, nuestra mente, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder meditar, pensar, reflexionar en lo que vamos a escuchar. Bendice tu palabra, bendice nuestras vidas, aplícala a nuestros corazones. Háblanos, Señor, exhórtanos, corrígenos y también consuélanos. Rogamos tu ayuda, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 2 es la primera advertencia o serie de advertencias en esta carta de Hebreos. Y hablamos ya de la importancia de escuchar las advertencias la anterior semana. Hablamos de los peligros que hay cuando no escuchamos lo que Dios nos dice o las advertencias que hay. Muchos accidentes en la vida fueron por no prestar atención a las advertencias. Muchos accidentes que hemos tenido en nuestra vida o experiencias porque no hemos prestado atención a las advertencias. Y mucho más las advertencias que vienen del Señor. Y acá en esta serie de advertencias lo que quiere marcar el autor de Hebreos es los peligros que hay cuando nosotros no prestamos atención a la palabra oída. El énfasis de estos versículos es la palabra de Dios, la palabra del Hijo, el Hijo revelado, lo que Él dijo y lo que nos reveló en toda su Escritura. Y el primer peligro que estudiamos la anterior semana, o hace 2 semanas, es el peligro, cuidado con deslizarnos en la vida y perder el rumbo. Es fácil bajar los brazos, es fácil deslizarse en la vida cristiana y perder el rumbo. Usted puede estar en la iglesia, podemos cantar todos los domingos, pero puede estar sin rumbo. Porque no prestamos atención a la palabra de Dios, a lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida cristiana. Y toda la vida que ha estado en la iglesia o ha estado ya años de cristiano, ha escuchado la palabra de Dios. Necesitamos diligencia, prestar atención de manera intensa. Y aún la idea es de manera exagerada. No es exagerado prestar atención a las cosas del Señor. A veces en el mundo sí prestamos atención a otras cosas y a veces es negativo para la vida. Pero prestar atención a las cosas del Señor en exceso no es malo. Al contrario, nos va a ayudar a poder caminar sin perdernos en la vida cristiana. Como dije, usted puede estar en la iglesia, podemos estar acá nosotros todos juntos, pero podemos estar perdidos en nuestro rumbo, de nuestro caminar en la vida cristiana. Hoy vamos a ver el segundo peligro en esta advertencia. El segundo peligro es cuidado. Versículo 2, cuidado con despreciar la palabra y la retribución. En otras palabras, cuidado con despreciar la palabra de Dios y el castigo por desobedecer lo que Dios nos ha enseñado y nos ha marcado. Y como una breve introducción, yo quiero rápidamente, usted puede guardar ahí su Biblia, pero quiero ir a Éxodo, porque el texto de hoy, el versículo 2, tiene alusión de alguna manera al Antiguo Testamento, a la historia de Israel. Porque va a decir que
La palabra dicha por medio de ángeles fue firme, haciendo referencia a la revelación del Antiguo Testamento. Cuando Dios entregó su palabra a ese pueblo del Antiguo Pacto, al pueblo de Israel. Dios de alguna manera trató de guiar siempre a su pueblo, pero el pueblo no prestó atención. Dios le dio la ley, la instrucción. La ley, a veces pensamos en la ley y pensamos como algo tan pesado. La Torá básicamente es la instrucción. Lo que Dios quiere que hagamos como pueblo de Dios. Lo que Dios quería de su pueblo para que caminara de manera diferente ante los demás pueblos. Y cuando leemos en Éxodo 19, es el pasaje interesante, importante, cuando Dios reveló la ley a su pueblo, a ese pueblo que lo sacó de Egipto. Eso se llama el Éxodo. Lo sacó, lo liberó, lo rescató con poder, gloria y gracia. Solamente algunos versículos para tener en cuenta. No voy a explicar mucho esto porque es solamente una introducción. Dice versículo 1, capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Está hablando, resumen, las plagas, cómo Dios sacó con portentos a ese pueblo de Egipto. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, mire, si prestas atención a mi voz y guardareis y aplicareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Voy a saltar al versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios habló a ese pueblo y le dio los mandamientos. Mire, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está recordándoles de dónde les había sacado, donde eran esclavos en lo más bajo de sus vidas, trabajando, haciendo adobes, ladrillos, pisando polvo, pisando tierra, pisando barro, pisando paja, con latigazos sobre sus espaldas, sufriendo, rodeados de dioses paganos y de paganos. Eran servidumbre, esclavos, no tenían libertad, y de allí Dios los sacó la libertad. Confiaron muchos en Él, y es lo mismo. Hoy estamos en un éxodo. Dios está salvando personas, sacando de la esclavitud, de la servidumbre a este mundo. El hombre, el ser humano, nace pecador, esclavo del pecado, y hace lo que su amo le dice, el pecado. Y Dios quiere liberar a las personas también. Y un día a nosotros nos liberó y experimentamos el éxodo. Dios nos rescató. Ese es un paralelo, porque ese pasaje que va a tomar Hebreos. Pero miren, versículo 3, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria al Señor por eso.
hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, obedecen mis mandamientos. Voy a saltar al versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hasta allí la lectura, hermanos. Este es de alguna manera el evento más grande en el Antiguo Testamento cuando Dios entregó su palabra. Y hay una serie de detalles, y va prescribiendo, y va todo el libro de Éxodo continuando. Levíticos, Deuteronomio son repasos, aclaraciones, ampliaciones de esa ley. Dios le dio al pueblo la ley para que camine, se conduzca, porque por naturaleza somos personas sin ley. Por naturaleza somos personas que no nos gusta la ley. No nos gusta el bien. Por eso cuando escogemos entre escoger el bien y el mal, siempre escogemos el mal. Porque esa es la naturaleza caída, lo que el pecado ha hecho con el ser humano. Entonces acá tenemos de alguna manera ese trasfondo cuando llegamos al versículo 2. Y dice el autor de Hebreos, versículo 2 del capítulo 2 de Hebreos: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Está diciendo la palabra dicha, la palabra que Dios habló. Y está diciendo el autor: cuidado con desatender, no prestar atención a lo que Dios ha revelado. En este texto hay dos elementos importantes que debemos considerar. Uno, cuando despreciamos la palabra y obviamos la retribución o el castigo de Dios por nuestra desobediencia, no porque Dios sea malo, porque es justa retribución. Cuando nosotros no prestamos oído a eso, estamos cometiendo el error más grande de despreciar a la confiable palabra de Dios. Porque no es palabra de hombres, ni siquiera de los ángeles. Porque dice que ángeles mediaron cuando entregaron la ley. No tengo tiempo para leer, pero Deuteronomio 33:2 dice que los millares de ángeles estaban allí, y también la tradición judía en los libros del segundo templo, jubileos, aunque no son inspirados, relatan la historia y la tradición de que ángeles participaron en la entrega de la palabra de la ley de Dios. El monte humeaba, Dios hablaba, temblaba, todos estaban de miedo. Y ese pueblo decidió decir: bueno, vamos a vivir, vamos a cumplir esto, y no lo cumplieron. Y la exhortación es: cuidado en despreciar la confiabilidad, la palabra de Dios confiable y lo que es la revelación de Dios. Dios ha dado su palabra, y su palabra está al mismo nivel de lo que Él es. Su palabra es fiel, su palabra es justa. Su palabra transforma, su palabra es autoridad para nosotros. No hay nada en este mundo que tenga mayor autoridad que su palabra. Y está llevándonos al recuerdo cuando este pueblo despreció la confiable palabra de Dios. Y dice, ¿por qué? Está explicando si la palabra dicha. Y cuando dice sí, la palabra dicha, está asumiendo que es una realidad que pasó. Está diciendo, esto ocurrió. La palabra de Dios fue dicha, fue revelada, fue explicada al pueblo. No es que ellos no sabían, no es que ellos no tuvieron revelación, no es que ellos no tuvieron advertencia. Ellos tuvieron la advertencia de Dios. Ellos tuvieron la revelación de Dios. Escucharon su voz como trueno y temblaron. Pero Dios dejó su palabra, la palabra dicha. Y dice, por medio de ángeles. No es que los ángeles inventaron o inspiraron la palabra de Dios, sino que fueron instrumentos por medio de los cuales vino,
se entregó. Es la tradición lo que dice, y bueno, aquí toma el autor de Hebreos ese pensamiento, esa tradición, y participaron los ángeles en la entrega de la ley, de la palabra de Dios. Pero ni los ángeles fueron los que inspiraron o los que dieron la palabra, la fuente de la palabra. Solamente instrumentos, porque no fueron autores originales. El que fue autor original fue Dios, porque Dios habló, Dios dijo y Dios escribió. Y la ley la escribió con su dedo. Pero es la palabra de Dios. Dice, si la palabra dicha por medio de ángeles, la palabra dicha por medio de ángeles, ¿qué dice el texto? Fue firme. Miren, esa palabra de Dios fue firme. La idea de firme, el concepto de firme acá es que es una palabra que llegó a ser una palabra válida, una palabra autoritaria, una palabra fiable, permanente, que no va a cambiar. Cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra no pasa y su palabra no cambia. Miles de años ya pasaron desde que se escribió la Escritura, su palabra no cambia. Su palabra está allí, es firme. Y lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento para su pueblo fue firme. Entonces, cuidado con despreciar esa palabra de Dios que es firme y es autoritativa para nuestras vidas. La palabra de Dios dicha por Dios es la absoluta autoridad para nuestra vida. Es la razón por la cual predicamos cada domingo, cada miércoles acá. Y no queremos inventarnos palabras porque no podemos hacerlo. Dios aborrece a los profetas y a las personas que inventan palabras, añaden a su palabra. Abrimos el libro de Dios y estudiamos el libro de Dios, el consejo de Dios, porque Él ya es nuestra autoridad. Y el día que nosotros no obedecemos, no confiamos en ella, es el día que nosotros estamos despreciando y estamos en peligro. En peligro. ¿Por qué? Porque cuando este pueblo no obedeció, no prestó atención, dice el texto, continuando, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios le dio todas las advertencias, todos los consejos, le anticipó los peligros a su pueblo, de que si ellos no prestaban atención a lo que recibieron, a lo que escucharon, iban a deslizarse, perder el rumbo, y así fue. Si hablamos del pueblo del antiguo pacto, el pueblo de Israel, perdió su rumbo. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años dando vueltas, y esa generación murió, y los hijos entraron. Cuando nosotros no prestamos atención a su palabra, la leemos porque la leemos y escuchamos porque escuchamos, es el día que nosotros estamos más perdidos, porque nos deslizamos rápidamente y perdemos el rumbo. Y nuestro rumbo ya fue marcado para los verdaderos creyentes. El rumbo para nosotros como cristianos ha sido ya marcado en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es nuestra vida, marcada por Cristo. Pero es fácil desoír, es fácil dejar a un lado. Cuando alguien no oye, no aprende a escuchar, va a tener problemas siempre. Siempre va a estar a un paso a la deriva, a un paso a perderse y perder su vida, en el sentido de valores éticos y morales. Pero sí, esta exhortación es importante y no solamente es un desprecio a la palabra de Dios revelada, a la palabra que es firme, confiable, porque no hay otra palabra en que podamos confiar. Un día los dijeron los discípulos al Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir? El mejor consejo, la mejor guía, lo mejor que podemos poner nuestra confianza es en su palabra. De allí, cuando agarramos convicción de eso, hermanos, nada nos puede mover en este mundo. Como cantó la hermana Marcela, ni principado ni potestades, nada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aquel que Dios toma por hijo lo tiene por siempre y nadie puede tocarle y nadie le puede arrebatar de sus manos. Entonces tenemos la palabra más confiable, palabra de Dios, acá en 66 libros.
Entonces, el peligro de despreciar la palabra y la consecuencia, la retribución. Porque miren, cuando estas personas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, desobedecieron y no prestaron atención, dice, toda transgresión y desobediencia. Dos palabras que parecen sinónimas, pero son importantes entenderlas porque transgresión y desobediencia, hermanos, ya nos llevan a pensar a nosotros que lo que Dios requiere del creyente, del Hijo de Dios, es obediencia. Porque básicamente la transgresión y la desobediencia son violar los límites establecidos por la instrucción de Dios. Transgresión tiene que ver con extralimitación. Es pasar un límite o norma establecida. Cuando usted ve un semáforo rojo, siempre estamos con esto, y usted se pasa el rojo y ha pasado el límite, es un transgresor, ha rebasado, se ha extralimitado del límite que se ha establecido. Ahora eso lo aplicamos en la vida ética moral, cualquier límite que Dios nos ha puesto en su palabra, cuando nosotros lo violamos, somos transgresores. Aunque hemos nacido así, transgresores desde nuestro nacimiento. Pero como creyentes muchas veces también somos transgresores. Solamente voy a dar lectura a dos textos rápidamente, no lo busque, yo lo voy a leer. Esta palabra se usa, transgredir, se utiliza para explicar cómo Satanás engañó a nuestra primera madre, a Eva, el día que le tentó, le hizo transgredir la ley de Dios. Dios dijo, todo puedes comer, pero de acá no, de este árbol no. Le puso límite. Los límites no son malos, los límites son buenos para nuestra vida. Porque si no tuviéramos límites, fuéramos una sociedad anárquica, ánomos, sin reglas, sin nada, y esto sería un desastre. Si ya con reglas todo es un desastre, imagínense sin reglas. Dios ha puesto las reglas, la ley, para el bien de nosotros. Dice 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y también nuestro padre Adán, porque también transgredió. Satanás los tentó y transgredieron, rebasaron el límite. Tenemos entonces ese uso acá de esta palabra de transgresión. Y luego dice el autor de Hebreos, y desobediencia. Desobediencia básicamente, hermanos, es falta de voluntad para oír o de oír. Porque la persona que es desobediente, ¿has escuchado esto? Sí, pero no ha prestado atención. Porque cuando uno presta atención, va a obedecer. Si realmente está concentrado, es diligente en escuchar, va a obedecer. Pero el desobediente tiene falta de voluntad para oír. Uno lo puede explicar, le puede advertir, pero no tiene voluntad para escuchar. ¿Y cuántos somos así? Cuando fuimos hijos, nuestros hijos y nosotros mismos en la edad adulta. Podemos escuchar rápidamente otras cosas que el mundo ofrece, pero a veces no sabemos, no tenemos voluntad para oír lo que Dios tiene para nosotros. A veces nos vuelve pesado leer, pero otras cosas sí podemos escuchar muy rápido. Tenemos voluntad para otras cosas. Hermanos, hay que tener la voluntad dispuesta para oír. Si no, tendremos el problema de ser desobedientes. Y esta palabra de desobediencia, se usa en muchas partes de la Biblia. Solamente un texto para que usted pueda ver este uso de esta palabra. En Romanos 5:19, en un texto conocido, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire, por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Por eso somos formados en maldad, heredamos la naturaleza pecaminosa. Es una realidad de nosotros. Nuestros hijos cuando crecen se nota y después jóvenes, adultos igual, porque hemos nacido así.
Y solamente el Señor nos puede salvar, solamente el Señor nos puede dar gracia cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, consagrados a Él. Desobediencia, transgresión. Y esto es lo que pasó con este pueblo. Y ellos, cuando violaron la ley, aquello que Dios dijo, y fueron desobedientes, dice el texto, recibió justa retribución. Recibió justa retribución. Es decir, que recibieron lo que está basado en lo justo y merecido. Lo que ellos recibieron no fue odio, no fue venganza, sino fue la consecuencia justa de la desobediencia y de la transgresión. Usted no puede decir a un policía cuando usted se pasa en rojo el semáforo, no puede echarle la culpa al policía, tú tienes la culpa, yo estaba bien, no. Y te va a dar un pago, tu merecido, porque has violado la ley, y eso es justo. Y aunque hagas una huelga de hambre, eso es lo justo. Aunque el mundo dice, qué injusticia. El mundo no sabe medir lo que es justicia, hermanos. Porque si habláramos de justicia, ninguno de nosotros tendría que estar acá. ¿O no? Si hablamos de Dios, haz justicia, no estaríamos, a veces no sabemos lo que pedimos. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es la palabra firme. Recibió la palabra retribución allí, en sentido desfavorable, es castigo. Uno dice, Dios no castiga a sus hijos. Sí. Los tiene que corregir. Dios corrigió a su pueblo del Antiguo Pacto y Dios también corrige a su pueblo del Nuevo Pacto. El juicio de Dios comienza primero por su casa. Y toda desobediencia recibió justa retribución, justo castigo. Es la pena justa por violar los límites establecidos o estipulados. Y voy a leer unos textos como resumen para poder concluir cómo fue que Dios hizo justa retribución con el pueblo del Antiguo Pacto. Miren, rápidamente en el mismo capítulo 3, solamente para leer, y luego vamos a leer un versículo en el Antiguo Testamento. Miren capítulo 3, hemos leído este texto ya en la anterior semana, pero vamos a volver a leerlo. Miren versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, el día en que nos convertimos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y un texto más que hace referencia a esto, solamente los que están tomando nota pueden tomar ahí, pero 1 Corintios 10, versículo 6. Aunque sería bueno leer versículo 1 para entender el contexto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando del pueblo del Antiguo Pacto, estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados, identificados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ese pueblo había sido alimentado por Dios, comida gratis, querían carne, tenían carne, querían pan, tenían pan, agua, había agua. Pero no prestaron atención. Miren el versículo 5, dice, pero de los más de ellos, no de todos, de los más de ellos, de algunos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 murieron. ¿Fue malo Dios? No. Fue su justa retribución. Y esta historia está resumida, y con esto vamos a cerrar por hoy, pero esta historia está resumida en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio es la repetición de toda la ley. Si usted quiere ver un resumen, lea Deuteronomio. Recuerdan que habían muerto en el desierto esos incrédulos rebeldes, 40 años quedaron sus cuerpos, solo Caleb y Josué entraron de ellos a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró. Bueno, le echamos la culpa al pueblo, pero no obedeció al Señor. Y él había pedido a Dios, Dios, permíteme entrar. No vas a entrar. No me pidas más eso. Y uno puede decir, pero Moisés fue el libertador. Moisés fue el hombre de Dios que lo sacó de Egipto. Moisés oró por ese pueblo cuando Dios quería destruirles. Pero ¿por qué? Porque fue justa retribución. Y Deuteronomio capítulo 4 resume rápidamente, voy a leer ese evento, este acontecimiento. Versículo 9 en adelante voy a leer, dice así. Aunque versículo 1 como pequeña introducción dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, para que los pongas por obra y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren, viváis y entréis. 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando. No tienen que añadir nada, obedezcan lo que está allí. Versículo 6, guardadlo pues y ponedlos por obra. Versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Miren, otra vez la palabra diligencia acá. Guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ellos habían visto cómo Dios se había hablado en la montaña, ¿recuerdan? Cuando Dios dio su ley, ellos escucharon y tronó ese monte y escucharon y temblaron. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Miren, Dios había dado su palabra, pero no prestaron atención. Incluso Moisés no pudo entrar. Y le había pedido al Señor, versículo 21, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, dice Moisés. Dios no me deja entrar. No lo dejó entrar. Pues dice, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Entonces, en ese pensamiento entra la siguiente frase: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No digas, la vida es gracia, Señor, nos da gracia, su gracia abunda, pecamos, su gracia sobreabunda. No. ¿Cómo escaparemos nosotros también del juicio de Dios, de su palabra firme, si nosotros somos desobedientes y transgresores? No escaparemos. No estamos hablando de pérdida de salvación, sino de la justa retribución, la justa disciplina que Dios nos da cuando no prestamos atención a su palabra y a lo que hemos oído.
Y durante nuestra vida cristiana hemos oído mucho. Estos 2 años con mi iglesia han escuchado mucho, todos los domingos, todos los miércoles. Y tal vez antes estuvo en otra iglesia asistiendo y he escuchado su palabra por años. Pero no es sinónimo de ser obedientes. No es sinónimo de que usted y yo hayamos prestado atención. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, a prestar atención a las advertencias de Él, porque hay el peligro de despreciar su palabra y la consecuencia, la retribución. Hay ese peligro. Y si no fuera su misericordia, hermanos, estaríamos todos tal vez muertos, tal vez con una vida destrozada. Pero hermanos, prestar atención es lo mejor que hay en la vida. El prestar atención no quiere decir que todo te va a ir bien, porque prestar atención tiene que ver con guardar su palabra, confiar en Él y tomar su palabra como autoridad para nuestras vidas. No hay otra autoridad mayor. Su palabra es nuestra autoridad. Y lo que en ella está escrito, sus instrucciones, son para nuestro bien. Para que no nos deslicemos y para que no enfrentemos la firmeza de su justicia en esta vida. Que el Señor nos dé su gracia, hermanos, y podamos caminar esta semana honrando al Señor y prestando atención. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuán fácil es deslizarnos, cuán fácil, Señor, es despreciar tu palabra. Tal vez no lo hacemos abiertamente, tal vez no decimos aborrecemos tu palabra, pero cuando violamos, transgredimos tus límites establecidos, estamos despreciando tu palabra. Cuando no tenemos voluntad para oírla y aplicarla en la vida, despreciamos tu palabra. Y por consecuencia, Señor, nos extraviamos en la vida. Perdemos todo el rumbo. Y tus hijos verdaderos recibirán la disciplina, la corrección. Oh Señor, ayúdanos a prestar atención a estos peligros y a estas advertencias. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.